Tengan todos muy buenos días aquí, al pie del cañón como siempre. Para mí es un placer dejar todo lo que es mis labores, mis cosas que tengo de lado para atender a mi Señor, para aprender un poquito más de Él y para poderles transmitir a ustedes todas estas bendiciones que Él me da. Y hoy, como todo el tiempo, yo estoy aquí con ustedes para aprender, para desaprender y para poner por obra todas las cosas que Dios nos enseña. Hoy el tema que traigo para hoy es: Dios no es un criminal, porque Él no lo es. Él no lo es. Siempre dentro del tema grande que es: ved aquí al Dios vuestro. Nosotros tenemos que aprender cada día más de Él y quitarnos todos los falsos preconceptos que nos han inculcado o que hemos adquirido nosotros a través de nuestros días. Porque la verdad es que Dios no es como nosotros creemos que es. Él es mejor, superior al Dios que nosotros queremos formar en nuestra mente. Porque nosotros con nuestra mente finita lo hacemos a la manera humana. Y la verdad es que no es así. No es así. Él es infinitamente superior a nosotros y hoy vamos a pedir, a enseñarles y aprender nosotros, pero antes pedir una oración al Señor para que Él nos dirija, nos guíe, nos perdone y nos dé la paz y la fortaleza que nosotros necesitamos. Donde quiera que usted esté, incline su cabeza, su rostro, sus rodillas, como usted le quede mejor, y elevemos una plegaria al Señor pidiendo fortaleza por todos los necesitados. Amantísimo Padre, hoy estamos delante de tu presencia para pedirte por todas las personas que te necesitan, porque la verdad es que todos te necesitamos, de una forma o de otra. Este mundo traidor que siempre nos lleva a problemas serios, a abandonos, a soledad, a tristeza, a depresión. Señor, que estés con nosotros y que llenes todos los lugares y todo ese vacío que tal vez otras personas han dejado en nuestro corazón. ¿Cuántas personas han perdido a familiares muy amados y tienen un gran vacío en su corazón? Pero yo sé que tú con tu gran amor lo puedes llenar. También te pido por los necesitados, también que tal vez ellos tengan hambre física y hambre espiritual también, Señor, pues para que tú los satisfagas en todas estas necesidades que ellos tienen. Señor, asimismo, los que están enfermos, los que están dolidos, los que tienen parientes en estado terminal, Señor, hoy te rogamos, Señor, que les ayudes a sobrellevar esta carga tan pesada. Porque tú eres un Dios amante, poderoso, tardo para la ira y grande en misericordia, y tienes misericordia de quien quieres tener misericordia. Y hoy, como nosotros sabemos toda esta forma de ser tuya, Señor, estamos aquí con nuestro corazón contrito y humillado, pidiéndote todas estas cosas para salvación de la humanidad y para llegar así a las alturas de los cielos juntamente contigo. Gracias. En el Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues hoy vamos a ver: Dios no es un criminal. Dios no es un criminal. Siempre, como se los dije desde el tema, ved aquí al Dios vuestro. Todo lo que hemos estudiado hasta el día de hoy, de la revelación del carácter de Dios, como es provisto por Cristo y la cruz, es únicamente el principio de lo que puede ser aprendido del carácter de Dios por este medio. ¿Por qué es el principio? Porque en el programa pasado yo les enseñé que nunca va a haber tiempo para terminar. El tiempo no nos va a alcanzar nunca, ni aquí ni en la eternidad, para aprender sobre Dios, para aprender todas sus maravillas, todas sus obras, todo su carácter, su forma de pensar y de actuar. Podríamos escribir 100,000 libros, 100,000 libros y más sobre la vida de Cristo como la manifestación del perfecto carácter del Padre.
y la tendencia a escribir en mayor cantidad sobre este aspecto es muy poderosa, pero debe ser detenida cuando se da consideración al propósito y limitada esfera de un volumen. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos y con lo que decimos de Dios, porque tal vez lo estamos haciendo en una forma errónea, de acuerdo a nuestros principios, de acuerdo a nuestra mente. En eso tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Todo lo que pueda ser aprendido más allá de lo que ha sido presentado es una profundización y expansión de esto. No habrá necesidad de abandonar o revisar lo que ya ha sido establecido a las grandes verdades manifestadas. No puede haber ningún error de la clase de Padre Celestial presentado a nosotros por el Salvador a cada paso y palabra de su ministerio. Si nosotros estudiamos el carácter de Cristo, el carácter de Dios a través de la cruz de Cristo, hay error, no hay error. Ni tiene que ser reiterativo, ni tiene que estar uno machacando sobre lo mismo. Simplemente es aceptar lo que Él nos dio, creerle, y lógicamente que Dios nos va a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria, y de conocimiento en conocimiento también. Es la imagen de un Dios lleno de amor y de compasión, cuya misericordia permanece para siempre, que no condena o destruye, sino que busca siempre salvar. Ningún gobernante o imperio terrenal nos da ilustración de ese grande y maravilloso Dios. Ningún poder terrenal se compara al poder de Dios. Ninguno. Porque Él nos da las cosas con amor, con ternura, con dedicación, con salvación. Eso es lo que Él nos quiere dar. Un ser humano quiere eso. Siempre somos egoístas y tratamos de jalar agua para nuestro molino. Pero no es esta la manera como lo hemos visto en el Antiguo Testamento. Allí lo vimos como un Dios severo que mantiene su autoridad por la superioridad de poder y de conocimiento. Lo vimos como uno que declara su ley, como un símbolo de su autoridad e invita a los hombres para que la obedezcan, como una prueba de su fidelidad. De este modo, y aun cuando sin entenderlo, lo vimos como un Dios egoísta. Si uno lee el Antiguo Testamento y se pone a escudriñar las escrituras, uno se da cuenta inmediatamente en nuestra mente finita que era un Dios egoísta, que Él estaba ejerciendo toda su autoridad, su poder, y quería que los hombres le obedecieran. Hemos fallado en ver enteramente la provisión de la ley como un don de amor para salvarnos de la destrucción. Por lo tanto, hemos fallado en ver a Dios como uno en que no hay egocentrismos. Cuando nosotros estudiamos, como les dije en el Antiguo Testamento, la imagen que nos formamos de Dios es un Dios egocentrista. Pero hay que estudiar el Antiguo Testamento relacionado con el Nuevo Testamento, con la cruz del Calvario. Habiendo visto la naturaleza de la ley en esta luz, ha sido normalmente concluido que cuando cayeron las plagas sobre Egipto, el fuego sobre los sodomitas, el diluvio sobre el mundo en el tiempo de Noé y todo otro accidente similar, Dios estaba demostrando que Él no debía ser ignorado, burlado o desobedecido. Nosotros vimos a Dios personalmente defendiendo su posición y autoridad en la absoluta destrucción de tantos o pocos como pueda ser el caso. Lo hemos considerado como un justo acto por parte de Dios para aterrorizar e inducir al resto a la obediencia, acto por parte de Dios para aterrorizar e inducir a la obediencia y así al favor personal. Cualquiera que se detenga a pensar acerca de esto pronto verá que a menos que se convierta de eso, este es el concepto que se sostendrá. Y ese es el concepto que sostiene todo el mundo, todo el mundo.
porque eso es lo que nos han enseñado. No haga eso porque Dios lo va a castigar. Mire que si usted se mete en ese problema, Dios lo va a castigar. Vea que Dios lo está viendo. Vea que a Dios no se le pasa nada y que Él va a castigarlo si usted sigue haciendo lo que está haciendo. Y no es así, no es así. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? Si nosotros no sabemos cómo hacerlo. Este no es el concepto que Cristo sostuvo cuando Él estuvo en esta tierra, ni es la imagen de Dios que Cristo presentó, jamás. Fue totalmente un Dios distinto de quien Jesús habló. Él envió a su Hijo con la comisión de revelarlo a Él como es y de este modo destruir las falsas concepciones desarrolladas antes de la aparición. De manera que no podemos tener dos conceptos opuestos de Dios, justificados al clasificar cada diferente concepto apropiado a diversas situaciones. Un Dios se presenta en el Antiguo Testamento y un nuevo Dios se presenta en el Nuevo Testamento. ¿Son dos dioses diferentes? No, es el mismo. Y es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él nunca cambia. El pecado no lo ha hecho ni puede cambiarlo. Él no cambia para nada, para nada. Y eso es lo que tenemos que tener bien claro. Porque entonces, si vimos a un Dios iracundo en el Antiguo Testamento, ¿cómo puede ser que haya cambiado en el Nuevo Testamento y sea tan amoroso y bueno? Pues entonces tenemos que retomar el estudio y ver en qué fallamos nosotros, porque Cristo, Dios, el Espíritu Santo no falla. Ellos dicen la verdad. Bueno, pues como se los he repetido en varias ocasiones, que la gente dice su verdad y mi verdad, pero Dios dice la verdad es una. Y no es como yo la quiera ver, es como me la están presentando Dios. Porque yo puedo tener falsos conceptos y ver lo que yo quiero ver. De hecho, cuando uno estudia las Escrituras, yo les he contado en varias oportunidades que mi esposo siempre me decía, ¿por qué estás oyendo esa prédica otra vez, María Elena? Si ya la has oído un montón de veces. Porque cada vez que el estudio lo veo desde otra perspectiva, Y no estoy viendo lo que antes vi. Porque eso depende de nuestra circunstancia, del momento que estemos pasando. Entonces, hay montones de mensajes bíblicos que cuando uno lo lee, entiende de una forma, meses, días o años después, uno vuelve a leer el mismo pasaje y lo entiende de otra manera. De otra manera. No podía cambiar a no ser que el pecado llegara a ser parte de él. Y eso jamás será hecho ni podrá ser hecho. Lucifer, ángeles y hombres nunca destruyeron hasta que el pecado entró. El pecado nos cambió. Y luego llegamos a ser destructores. Porque sí, me da envidia que mi hermana tenga ese vestido tan lindo. Es que se le ve precioso. Y a mí no se me ve igual. Y yo quería uno igual, pero no podemos andar igual las dos. Pues se lo mancho. Le echo un poco de cloro encima y se acabó el vestido. O lo agarré y lo rompí y se acabó el vestido. Porque así somos, destructores, dañinos. Porque si no es mío, no puede ser de nadie. Entonces lo que hacemos es destruir. Pues eso entró en nosotros cuando entró el pecado. Igual que entró en Lucifer y igual que entró en los ángeles caídos. Cuando la religión de Cristo toma posesión del hombre, él deja de ser destructor. Cuando nosotros llegamos a ser hijos de Dios, nuestra mentalidad cambia. Y ya nosotros no queremos ser destructores, somos cuidadosos. Porque sabemos que todo lo que tenemos, lo tenemos por la misericordia de Dios. Y entonces ya no vamos a destruir ni siquiera a las personas que nos hacen daño.
ni siquiera las personas que nos hacen daño. Dios jamás ha pecado, por lo tanto, nunca ha destruido. Nunca. Él no puede destruir. Él no puede destruir porque Él nunca ha pecado y en Él no está de la destrucción, en Él está la creación. Cosa que el enemigo no tiene. Él sí puede destruir, pero no puede crear. Si no podemos sostener otro concepto de Dios que el creado por Cristo, ¿cómo entendemos las acciones de Dios en el Antiguo Testamento? Tiene que ser a través de Cristo Jesús que nosotros podamos entender las acciones de Dios en el Antiguo Testamento. La mayoría todavía objetará que la imagen en el Antiguo Testamento es tan clara que sería imposible ver a Dios distinto de la luz tradicional. En esto es exactamente donde el error ha sido cometido. Hay más de una manera de ver las acciones de Dios en el Antiguo Testamento, visto a través de los antiguos y pintorescos lentes de la concepción humana. Parece que solamente hay una manera, la obvia. Si yo lo veo a través de mi humanidad, solo hay una forma de interpretarlo. Pero no lo debo ver a través de mi mentalidad. ¿Por qué? Porque eso no debe ser así. Además, cuando las implicaciones del concepto general de Dios, como han sido aceptados en el pasado, sean consideradas, Dios es clasificado en la peor condición. En la peor condición. Si yo acepto a Dios a través de mi humanidad, fallé. ¿Por qué? Porque la forma en que lo voy a calificar, a clasificar, va a ser la peor. ¿Por qué? Porque esa es nuestra mentalidad. Nosotros no pensamos nada bueno de nadie. Ah, mire, esa muchacha se está portando, es una loca. Mire ese hombre, le está dando vuelta a la esposa. Pero es que la esposa es increíblemente traumática, pobre hombre. O mira que el hombre es que es de lo peor, es un borrachín. Y nosotros nunca pensamos nada bien de nadie. Y así queremos clasificar a Dios y calificarlo. Pero el tiempo ha de venir, por lo tanto, para considerar el proceder del Antiguo Testamento. En esta ocasión, sus acciones serán estudiadas a la luz de la cruz del Calvario, que fluyó de la vida y los labios de Cristo. Un comienzo podía ser casi en cualquier parte del Antiguo Testamento, en cualquiera, donde se registran numerosos incidentes en el Antiguo Testamento, donde Dios apareció como un actor en el terreno humano. El punto elegido para comenzar, vamos a comenzar con Faraón y con el rey de Egipto. La historia es muy bien conocida por todos nosotros. Y ahora más en Semana Santa, que ahora se hacen películas de los 10 mandamientos, de todas las cosas que pasaron en ese momento. Y desde que estábamos bebecitos, nosotros aprendimos sobre todo esto. Que el poderoso Faraón en sus días, cuando era el mayor gobernante en el mundo, se levantó resueltamente para desafiar los propósitos de Dios, de liberar a su pueblo de la esclavitud egipcia. Pero cuando cierto punto del tiempo fue alcanzado, el Señor llamó a Moisés y lo envió como un mensajero para el rey. A Faraón se le ordenaba poner libre al pueblo con la advertencia de que si se negaba, las plagas descenderían sobre los desventurados egipcios. Eso todos lo sabemos. Todas las plagas nos las han presentado en películas, nos las hemos leído en libros, nos las han leído nuestros padres, etcétera, etcétera. Y también sabemos que el rey se negó y que las plagas vinieron hasta que el poder del rey fue debilitado y fue obligado a soltar a los cautivos. En el estudio de este evento, la persona normal, común y corriente ve a Dios como el único poderoso cuyo poder es ilimitado. Respaldado por ese poder y el derecho a hacerlo debido a su posición como creador y gobernante del universo.
justa y directamente ordena a Faraón que deje libre a los israelitas. Fue una orden, pero Faraón es insolente y está preparado para resistir el poder de Dios. Se acepta generalmente que esto deja a Dios sin otra opción más que la de obtener por la fuerza lo que el rey no le quiere dar. Y generalmente el pueblo no duda de la justicia y el derecho de Dios para tratar con el monarca como lo juzga al hacerlo. Ahí, si nosotros lo vemos desde este punto humano, el faraón estaba en desventaja. Él no podía contra el poder de Dios. Definitivamente no podía. Y esa insubordinación que él tenía, no podía ser. Y en la actualidad, cuando nosotros pensamos en Dios, actuamos como faraón. Porque llegamos y decimos, Dios, yo quiero que usted me haga tal milagro. Y Dios no me lo hace. ¿Por qué? Porque no era para mí. Entonces me rebelo como se rebeló Faraón. Entonces me caen, como le dice, a esa persona le cayeron las plagas de Egipto, todas y más, y más. ¿Por qué? Porque se rebeló contra Dios. Esa es la forma que tenemos de ver a Dios. Porque se acepta generalmente que esto deja opción a Dios sin otra opción más que obtener por la fuerza lo que las personas o el rey, o sea quien sea, no queremos dar. Generalmente el pueblo no duda de la justicia y el derecho de Dios para tratar con el monarca como lo juzga de hacerlo. La terrible destrucción sobre Egipto y la constante resistencia del rey a esta presión hasta el último instante es visto por la mayoría como siendo una lucha de poder entre Dios y el rey. Y lo ve como un poder físico contra poder físico. Y no dudan que Dios es victorioso porque Él tiene el poder supremo y al fin, después de una lucha, lo es. Nosotros no podemos luchar contra Dios. No podemos. Estamos en desventaja, entre comillas, ¿verdad? Al ver esto como una contienda entre dos poderes, las personas ven las plagas como los instrumentos directamente empuñados en la mano de Dios contra los desdichados egipcios. Las moscas, los piojos, las ranas, el granizo, las úlceras, las tinieblas, etcétera, etcétera. ¿Cómo vemos todas estas plagas? Como un trabajo directo de Dios. Y estas cosas fueron puestas sobre los egipcios. Y es aceptado porque Dios decidió que esta era la forma como podían ser humillados. Porque entonces no solo es malo, destructor y castigador, sino que nos humilla también. Esa es la forma en que lo vemos. Luego, habiendo decidido esto, reunió especialmente estos poderes para dirigirlos contra sus enemigos. Ni esto es todo tampoco. A causa de que el Señor decidió realmente mostrar a las naciones del mundo que no era uno para ser burlado. Levantó a Faraón, que era usualmente difícil, desafiante, poderoso y resistente. Tal rey, debido a que pelearía rudamente hasta el mismo fin, suministraría a Dios con la oportunidad de manifestar que era sumamente grande. Por cuanto un rey más débil se había rendido antes de que el Señor tuviera la posibilidad de demostrar el rango completo de su poder sentenciado. Nosotros lo vemos en las guerras, cuando hay un poder más fuerte que el otro poder, nosotros decimos están en desventaja. Lo vemos diariamente en el fútbol. Ah, no, es que contra el Real Madrid no se puede, contra el Barcelona no se puede. Esto es para los amantes del fútbol. Lo vemos también entre hombre y mujer. El hombre más fuerte, más poderoso, todas las ventajas le son dadas y la mujer no. Para ella todas las desventajas. Entonces es un error, Dios es malo, porque si me crió a mi mujer y estoy en desventaja con respecto a los hombres, entonces Dios es malo.
Dios me debió haber dado algo más para que yo pudiera defenderme. Y se acepta este error del concepto de Dios como siendo correcto. Uno piensa, bueno, de ahí es Dios, y Dios lo decidió así, ¿qué puedo hacer? Contra Dios no se puede. No puede negarse que cuando es interpretado de esta manera generalmente aceptada, eso es lo que se puede interpretar de las Escrituras. Y vamos a leer Éxodo 7, del 1 al 5. Del 1 al 5. Primero vamos a leer del 1 al 3 y después del 1 al 5. Éxodo 7, del 1 al 3. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Dios. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Repito, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y maravillas. Versículos 4 y 5. Capítulo 7, versículos 4 y 5, que dice así. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Repito, y Faraón no os oirá, mas yo pondré sobre mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos, Vamos a leer también ahora Éxodo 9, 16 y Romanos 9, 17. Éxodo, yo creo que Romanos 9, 17 no lo puse, pero no hay ningún problema. Aquí tenemos la Biblia a mano para leerlo. Romanos 9, 16. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Repito, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra, Y vamos a leer también Romanos 9, 17, pero eso tengo que buscarlo en la palabra de Dios y vamos a buscarlo, no hay ningún problema. Romanos 9, 17, que dice así. 9:17 que dice así, porque las escrituras dicen a Faraón, por esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Qué era lo que el Señor estaba haciendo? Él iba a dar a los egipcios la oportunidad de ver cuán vana era la sabiduría de los hombres fuertes, cuán débiles era el poder de sus dioses, que se oponían a los mandamientos de Jehová. Recordemos que cada plaga venía a despedazar un dios que tenían los egipcios. Cada plaga venía a destruir en su mente. Y Dios lo que quería era demostrarle, véanme, yo soy más fuerte que él. ¿Para qué recurren a esos dioses? ¿Para qué recurren a ellos? Si yo soy Jehová, tu Dios, que te cuido, que te protejo, que te guardo y te he dado todo lo que tenés. Pero Faraón no quiso entender. Faraón no quiso entenderlo.
Esas plagas eran unas plagas de amor, aunque nos parezca lo contrario, eran plagas de amor. ¿Cuántos ídolos tenemos nosotros en nuestras vidas? Que Dios no los desbarata. Porque no es en esos ídolos que tenemos que tener la mente, el objetivo opuesto. Es a través de Cristo Jesús, a través de Dios que tenemos que hacerlo. Entonces nos desbarata esos ídolos y nos duele terriblemente. Nos duele terriblemente. ¿Hasta cuándo? Hasta que entendamos que es en Cristo Jesús, que es en Dios que tenemos que tener nuestra mirada, que ellos deben ser nuestros ídolos y no los que yo quiera tener. Eso es, perdón, lo que Dios le estaba mostrando a Faraón. Si lo vemos desde este punto de vista, era una bendición para ellos. Si Faraón hubiera hecho caso y hubiera despedazado esos ídolos, hubiera sido diferente. Pero él endureció el corazón. ¿Fue Cristo, fue Dios el que le endureció el corazón? No, es uno el que endurece el corazón. Y no quiero entender y no quiero aprender. Lo que pasa es que Dios sabía que él iba a endurecer su corazón. Bueno. El Señor iba a dar a los egipcios la oportunidad de ver cuán vana era la sabiduría de los hombres fuertes, cuán débil el poder de sus dioses, y se oponían a los mandamientos de Jehová. Castigaría al pueblo de los egipcios por su idolatría y anularía las supuestas bendiciones que decían recibir de sus dioses inanimados. Porque ellos, como Dios les proveía todo lo que ellos necesitaban, ellos creían que era provisto por sus dioses. Y Dios les quería demostrar que no era así. Que Dios glorificaría su propio nombre para que otras naciones oyeran de su poder y temblaran ante sus prodigios, y para que el pueblo se apartara de la idolatría y le tributara verdadera adoración. Eso era lo que Dios quería, pero Él quiere que nosotros lo hagamos por amor, por convicción, no por imposición. Pero el corazón de Faraón seguía endureciéndose. Entonces el Señor le envió un mensaje que decía: yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en la tierra. Eso es lo que Dios quería. Veme, no hay otro como yo. Y a la verdad yo te he puesto para declarar en ti mi potencia. No era que Dios le hubiese dado la vida para ese fin, sino que su providencia había dirigido los acontecimientos para colocarlo en el trono, en el tiempo mismo de la liberación de Israel. Aunque por sus crímenes este arrogante tirano había perdido todo derecho a la misericordia de Dios, se le había preservado la vida para que mediante su terquedad el Señor manifestara sus maravillas en la tierra de Egipto. Porque no solo quería enseñar a Faraón, quería enseñar a los israelitas también, porque ellos estaban sorprendidos, estaban impresionados por el poder de Egipto. Y también a todas las tribus aledañas a Egipto, para que ellos vieran, porque recordemos que Egipto en ese momento era una potencia mundial y era admirada por todo el universo alrededor. La disposición de los acontecimientos depende de la providencia de Dios. Él pudo haber colocado en el trono un rey más misericordioso, que no hubiera osado resistir las poderosas manifestaciones del poder divino. Pero en ese caso, los propósitos del Señor no se hubieran cumplido. Permitió que su pueblo experimentara la terrible crueldad de los egipcios para que no fuesen engañados por la degradante influencia de la idolatría en su trato con Faraón. El Señor manifestó su odio por la idolatría y su firme decisión de castigar la crueldad y la opresión. Dios no nos quiere idólatras. Él quiere que nosotros nos fijemos solamente en Él. Porque eso se llama adulterio espiritual.
Y estas son las referencias y declaraciones que la gente señala como apoyo de su concepto que Dios empuñó los poderes de la fuerza con su propia mano para obligar a Faraón a dejar libre a Israel. Para la mente humana adiestrada para pensar de Dios como haciendo las cosas del modo humano. Las escrituras suministran notable apoyo a tales argumentos y opiniones. El profundo y correcto mensaje de estos versículos totalmente escapan de aquellos cuyas interpretaciones de la palabra de Dios son guiadas por este concepto. Es esperado que lo que sigue corregirá tales concepciones de nuestro maravilloso Padre. Dios deseó la libertad de su pueblo y vino a Faraón a pedir esto, pero el orgulloso rey se negó a obedecer. En las manos de Dios había poderosas armas de destrucción y con estas golpeó al monarca egipcio y lo hirió mortalmente. Él no desató todo el poder que podía tener en cuanto a la oportunidad para conformarse a sus demandas. Cada ley encierra en sí mismo bendición y cada ley encierra en sí misma poder destructivo. Si nosotros acatamos la ley, vamos a ser altamente bendecidos, pero si la desacatamos, vamos a desatar nosotros, no Dios, todo el poder que en ellas está. Y eso fue lo que hicieron el faraón, eso fue lo que hizo. Al negarse a cumplir las ordenanzas de Dios, lo que desató para sí mismo fue un poder que él no podía sostener. Porque Faraón por sí mismo no podía sostener ese poder que se desarrolló en ese momento. Y cuando esto no fue logrado, Dios hirió a Egipto más y más hasta que el rey y el pueblo fueron puestos en sumisión. De este modo la nación hizo bajo la compulsión lo que no haría de otro modo. Y ahí estamos viendo como a Dios como un gobernador compulsorio que quería oprimir y maltratar a su pueblo. Y no era así, como se lo dije anteriormente. Al yo negarme a cumplir la ley, estoy desatando destrucción y desastre para mí. Todo lo que con franqueza piense acerca del concepto general de las plagas de Egipto, reconocerá que este es un análisis correcto de Dios como es visto procediendo. Enseguida, esto es evidente que eso coloca a Dios en el mismo lugar de un sindicato criminal. Significa que los métodos usados que guían a los criminales para asegurarse sus fines son los usados por Dios. Y una vez que esta comprensión viene, la pregunta de cómo relacionarse con esto surge. Debiera haber un gran despertar de la necesidad de obtener una opuesta y correcta forma de ver las actividades de Dios en Egipto. Él estuvo de acuerdo que su opinión de la posición fue que Dios deseó y exigió a Faraón la libertad del pueblo. El rey rechazó. Dios entonces dio un primer golpe para demostrar que no estaba hablando en vano. El rey no se atemorizó. Por lo tanto, Dios golpeó varias veces hasta que Egipto fue subyugado por el azote. Esto es, Dios logró sus propósitos por el uso directo de la fuerza cuando todo lo demás había fracasado. Se cree que Dios usa los mismos métodos que los hombres, pero que lo hace con diferente intención. Lo hace para el beneficio de los hombres, pero los hombres lo hacen para su propio beneficio. El fin de los humanos es egoísta, pero Dios no es egoísta. El fin jamás justifica los medios. Todo hijo de Dios debe rechazar esta filosofía. No hay lugar para ella en los procederes del carácter y el gobierno de la Iglesia de Dios. Jamás Dios ha actuado semejante a esto y jamás lo hará. Todos sus caminos son de justicia y paz, y toda creencia de Dios actuando criminalmente debe ser negada para siempre. Y vamos a leer Isaías 55:8, que dice así:
Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Debemos negar el concepto tradicional del proceder de Dios en Egipto, porque eso hace a nosotros mismos de Dios ser los caminos del impío. Repito, debemos negar el concepto tradicional del poder de Dios en Egipto, porque eso hace a los caminos de Dios ser los caminos del impío. Todas las naciones de Dios son buenas. Todas las motivaciones de Dios son buenas. Mientras que las del impío son egoístas y crueles. Dios no es de coerción. Lo hemos visto. Mire, toda esta programación que he compartido con ustedes, a mí me costó mucho entenderla. A mí me costó mucho entenderla. ¿Por qué? Porque yo tenía el concepto que tiene todo el mundo de Dios, que Dios es un Dios castigador, que Dios no me perdona nada. Es más, en una oportunidad dije, ni con Dios ni con el diablo, porque ni estoy bien con Dios ni estoy bien con el diablo. Y no debe ser. No debe ser. Dios no es un Dios de coerción. Dios no es un Dios compulsorio. Dios no quiere agarrarnos por la fuerza y someternos. ¿Por qué? Porque a Él no le gusta eso. Él quiere que nosotros lo sigamos por amor. Pero ya los egipcios, los israelitas en ese momento, tenían 400 años de vivir en Egipto. Ya ellos habían perdido de vista a Dios, como se los había enseñado a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ellos ya habían perdido todo ese conocimiento y iban en pos de dioses ajenos, iban en pos de los dioses egipcios. Y en ese momento Dios tenía que demostrarle a ambos pueblos que no debía ser así. Recordemos que cuando José llegó a Egipto, el faraón que existía en ese momento era un faraón que aceptaba todas las cosas que Dios, por medio de José, quería mandarle al pueblo de Israel. Pero habían pasado 400 años y ya habían muerto todos esos faraones. Y ya el nuevo faraón estaba, perdón, lo que voy a decir, estaba endiosado. Estaba endiosado, porque nosotros nos creemos como dioses. Cuando estamos sin Dios, nosotros nos creemos dioses. Y no es así. También él podía haber destruido a Satanás y a los que simpatizaban con él. La rebelión no se debe vencer por la fuerza. Solo el gobierno de Satanás lo hace. Y solo el gobierno de Satanás recurre a ese poder compulsorio. La autoridad de Dios descansa en la bondad, en la misericordia, en el amor. Y eso es lo que Él quiere para nosotros, pero también quiere que eso mismo se lo devolvamos a Él, que nosotros seamos bondadosos, que tengamos misericordia y tengamos amor por todas las cosas que Él nos da. Eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos, que nosotros seamos agradecidos con Él, que lo amemos con tanto amor. Bueno, está difícil, pero con tanto amor como Él nos ama. Él quiere que nosotros le sirvamos por fe, que le sirvamos por conocimiento, que le sirvamos por amor a Él, no por tradición. Porque mi mamá me enseñó que yo me tenía que dar con una piedra en el pecho para que me perdonara los pecados, o me tenía que flagelar, o me tenía que hincar en granos de maíz. No, Él no quiere eso. Él lo que quiere es amor. Y amor como Él nos lo da. La presentación de estos principios es el medio que quiere emplear.
El gobierno de Dios es moral. La verdad y el amor han de ser la fuerza que los haga prevalecer. Él quiere que nosotros seamos morales, que nosotros tengamos temor de Él, pero un temor santo, que no queramos ofenderlo. Él quiere que nosotros siempre digamos la verdad, no su verdad ni mi verdad, es la verdad, tal cual sucedió, aunque eso venga en contra mía. Aunque eso me haga quedar mal delante de las otras personas. Y quiere que nosotros amemos primero a Él y después a nuestros semejantes. Y no ha de ser por la fuerza que se haga prevalecer. Yo no puedo obligar a las personas a amar a Dios. Yo no puedo obligar a nadie a que siga al Señor. Ni tampoco obligarme a mí misma por temor a una posible destrucción. Debo seguir a Dios por amor. Los reinos terrenales son regidos por el poder físico, pero el reino de Cristo está excluida de toda arma carnal. Los reinos terrenales son regidos por el poder físico, pero en el reino de Cristo está excluida toda obra carnal. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a este poder físico que ejercen las autoridades, el esposo en la casa, con la esposa, o la esposa con el esposo, porque ahora se ha dado vuelta y ahora la que quiere dominar todo es la mujer. Las autoridades, lo vemos diariamente en las pandillas que quieren por la fuerza dominar un barrio, una ciudad, y gobiernan ese lugar. Y eso se utiliza un poder físico, un poder compulsorio. Pero en el reino de Cristo está excluida toda arma carnal. En la obra de redención no hay compulsión. Bajo la influencia del Espíritu de Dios, el hombre está libre para elegir a quién ha de servir. Él nos da la libertad. Nosotros elegimos. Pero nosotros debemos de entender que si en el momento que nosotros infringamos la ley, vamos a desatar una fuerza y un poder que nosotros no vamos a poder sostener. Porque no estamos capacitados ni física, ni mental, ni espiritualmente para lograrlo. Eso solo Dios lo puede hacer. Pero si estamos aceptando la ley y estamos refugiados bajo el manto de protección del Señor, Él sí puede sostener esos elementos y ese poder que se viene contra nosotros. Y ahí es donde está la diferencia. Nosotros decidimos a quién servir, pero después no nos andemos quejando de que Dios es malo, que es un criminal, que es un castigador. En el cambio que se produce cuando el alma se entrega a Cristo, hay la más completa sensación de libertad. Así se establece la gran diferencia entre ambos poderes, el de Satanás y el de Dios. Cuando nosotros estamos bajo el manto de protección del Señor, podemos ir y venir, sin mayores consecuencias. Pero cuando nos salimos de ese manto de protección, entonces caemos en el otro poder. Y ahí no tenemos la protección de Dios. Y entre los caminos, entonces dice, así se establece la gran diferencia entre ambos poderes, el de Satanás y el de Dios, entre los caminos de Dios y los caminos de los hombres. Si Dios edifica su reino por el poder, como muchos creen, entonces sus caminos y los de los hombres sería lo mismo.
Dios no usó la fuerza para liberar a los israelitas, ni en cualquier época, ni en Egipto, ni en ninguna parte. En ninguna parte. Él no usó la fuerza. Dios debe ser visto como haciendo solamente lo que Cristo vivió y enseñó. Todo lo que hizo fue con justicia y conforme a la ley. Dios cumple la ley. ¿Por qué? Porque Él es la ley. Entonces Él la cumple. Él no se aparta. Él va a lo que tiene que hacer. No debemos culparlo. Bueno, pues que Dios me los bendiga grandemente. Este ha sido el tema para hoy. Que tengan una excelente semana. Que Dios me los bendiga, que Dios los proteja y los guarda, porque esta semana ocurren demasiados accidentes. Y nos vemos de hoy en 8, si Dios lo permite. Bendiciones para todos.